Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 7. Hacer amigos a la antigua usanza, incluye cantidades variables de violencia. Izuku se sentó en la enfermería y se sintió más que un poco incómodo. Debido a lo que había sucedido, el horario de clases se retrasó a favor de tomar medidas para asegurarse de que las peculiaridades de todos se tuvieran en cuenta en mayor medida. Recovery Girl estaba emocionada y aparentemente había estado presionando por esto durante años, pero no fue hasta que él murió brevemente en los terrenos de la escuela que pudo obligar a la junta escolar a estar de acuerdo con ella. Se sentía raro que todos lo vieran así y ahora era su culpa que se perdieran algunos días de clases. Ahora era el segundo día de Aizawa y Recovery Girl teniendo una conversación extensa con cada estudiante sobre su peculiaridad y cualquier anomalía que podrían no haber tenido en cuenta. Había descansado durante ese primer día y, sinceramente, ahora se sentía mayormente bien. Eso no cambiaba el hecho de que todavía se sentía culpable por todo, aunque sabía que técnicamente no era su culpa. Sin mencionar el hecho de que su maestro parecía dudar en mirar en su dirección, y mucho menos mirarlo a los ojos. Así que eso fue bastante incómodo. Oye, deja de deprimirte, estamos a continuación y esto no es realmente algo malo. No dijo nada ya que Aoyama estaba en la habitación, pero asintió levemente con la cabeza para mostrar que entendía y estaba escuchando. Ahora, solo relájate y responde las preguntas con la verdad cuando puedas y actúa como un estúpido cuando no puedas. Las peculiaridades activadas por la fuerza son confusas, por lo que puedes salirte con la tuya jugando la carta del idiota si se acercan demasiado a la verdad. Izuku asintió de nuevo, pero ninguno de los dos se dejó engañar y sabía que definitivamente estaba entrando en pánico y no lo hizo muy bien bajo presión. Ciertamente no ayudaba que su cuerpo estuviera tratando de hiperventilar y Tanaka definitivamente era consciente de eso. A la mierda. Muy bien chico, no podemos joder esto o terminaremos en prisión o muertos. Entonces, como les dijimos que soy un capricho sensible, responderé lo más posible por ti. Todo lo que tendrás que hacer es no enloquecer y responder cualquier pregunta que yo no sepa. Ante esto, fueron llamados a la oficina de Recovery Girl. Se sentó frente a Aizawa y la enfermera de la escuela mientras se movía nerviosamente. Aunque no fue por los nervios, comenzó a sudar limo. Tanaka no podía ayudar exactamente en una conversación si estaba escondido en su cavidad torácica. No necesitas estar tan nervioso Midoriya, no estás en ningún problema. Aizawa y yo simplemente queremos repasar su peculiaridad y salud general para que sepamos mejor cómo mantener a nuestros estudiantes saludables y seguros. Sé que ya me he disculpado, pero me gustaría hacerlo de nuevo. No estoy seguro de que alguna vez pueda compensar por dañar a uno de mis estudiantes. Si alguna vez desea ser transferido a 1B, esa siempre será una opción disponible para usted. Aunque después de hablar con tu madre, parece que serás transferido a 1B en algún momento de todos modos. Supongo que mientras no planees usar tu peculiaridad en clase, no creo que sea un problema. Y está bien, fue un accidente, no tenías forma de saberlo. Él asintió, muy bien, pasemos a las preguntas sobre peculiaridades. Por lo que entiendo, la tuya es muy diferente en comparación con tu familia. Izuku asintió, sí, mi padre respira fuego y mi madre puede atraer objetos pequeños. Casi todos los de su lado de la familia tienen algún tipo de peculiaridad de telequinesis limitada. El de mi tío es casi igual al de ella, excepto que puede sacar los objetos mucho más rápido y solo de la mano de alguien. Chica de recuperación tarareó en sus pensamientos. Quizás de ahí proviene el aspecto de control de tu peculiaridad, ya que el limo también es capaz de moverse. Aunque las peculiaridades activadas por la fuerza en general tienden a ser más variadas que su variedad típica. Ahora, como hemos estado haciendo con todos los demás, queremos repasar cualquier inquietud específica que su peculiaridad pueda crear. Ya sea que se trate de una debilidad, una necesidad dietética que tal vez no conozcamos o simplemente cualquier otra cosa de la que desee que tengamos conocimiento. Tanaka expandió la baba que había acumulado, creando una cabeza de baba rudimentaria para hablar incluso si salía arrastrando las palabras por la falta de dientes. Muy bien, vamos a hacerlo. Me llamo Tanaka, soy su peculiaridad y puedo explicarme mejor que cualquier otro idiota. Aizawa pareció un poco sorprendido por la repentina entrada, pero asintió para indicar que podía continuar. Izuku se dio cuenta de que no estaba seguro de si su archivo indicaba que su baba sensible podía hablar. Entonces, ser principalmente agua significa que la electricidad y el hielo son un gran no y una de las pocas formas en que puedo lesionarme gravemente. Y el agua también es engañosa.
Recovery Girl levantó la vista de sus notas con interés. ¿Agua? Sí, demasiada agua puede diluirme y debilitarme. Si hay más que eso, no lo sé, ya que solo tengo un año, así que lo que sea. Aizawa asintió, no eres el único estudiante que es particularmente vulnerable al frío, así que hablaremos con el departamento de apoyo para asegurarnos de que tengas el equipo necesario. En su caso en particular, puede haber aspectos inexplorados de las peculiaridades, por lo que analizaremos eso para asegurarnos de que se alcance todo su potencial mientras lo mantenemos a salvo. Recovery Girl tarareó en sus pensamientos. ¿Sería posible tomar algunos de ustedes como muestra para probar y comprender mejor su nueva biología? Tanaka rápidamente habló para cerrar eso. Claro que no, señora. Solo porque soy un capricho no significa que tengas permitido cortarme pedazos. Dark Shadow y yo estamos dispuestos a sindicalizarnos e ir a la huelga por nuestros derechos. Izuku estaba confundido y conmocionado. ¿Qué? ¿Cuándo hablaste con él? Todavía no lo he hecho, pero apuesto a que él me respaldaría. Cálmate querida, nadie hará nada en contra de tu voluntad. Tiene derecho a negar cualquier prueba. Sin embargo, me gustaría al menos hablar de algo contigo. ¿Sí? Bueno, como estoy seguro de que te habrás dado cuenta. No hay una diferencia real entre una célula de tu cuerpo y la siguiente, pero puedes funcionar como cualquier órgano del cuerpo. Esto significa que podrías ser capaz de hacer esto a propósito, donde aplicas los atributos de cualquier órgano que necesites. No estoy seguro de cómo eso será útil. No estoy seguro de poder vencer a los villanos convirtiéndome en un hígado gigante. No, pero dicho hígado gigante te haría altamente resistente al veneno. Pero estaba pensando más en enfocar el ácido del estómago o el revestimiento del estómago que normalmente está en su abdomen en esos zarcillos suyos. Ahora tendría resistencia al ácido, aunque requeriría un poco de práctica y concentración. Izuku habló en voz baja con un tono de asombro. Pensé que era solo la enfermera de la escuela. Ella se rió en respuesta. He sido un héroe activo durante más de 60 años, puedes apostar que sé manejar los actos heroicos y las peculiaridades. Te dejaré ir esta vez, pero subestimas a esta anciana otra vez y te golpearé en la cabeza. Ella lo apuntó amenazadoramente con su bastón. Aizawa miró un reloj en la pared. Parece que fuimos a tu almuerzo, pero deberías tener suficiente tiempo si te apuras. Como para fastidiar al maestro, las alarmas se dispararon y dijeron a todos los estudiantes que evacuaran. Solo quédate aquí para que no termines en la estampida. Me ocuparé de esto, probablemente sea la prensa o un estudiante que olvidó su identificación y pensó que debería saltar la puerta en su lugar. Después de que ambos maestros se fueron a investigar, él simplemente se sentó y conversó con Tanaka hasta que se declaró que en realidad no había una emergencia. El día siguiente terminó siendo su primer día real con presentaciones oficiales y la prueba de aprehensión de peculiaridades que se pospuso por razones obvias. Izuku se volvió hacia Uraraka, la chica que había salvado en el examen de ingreso. Entonces, ¿qué terminaron haciendo en realidad el primer día? Olmigt acaba de llevarnos a la orientación con el resto de las clases. Bueno, me alegro de no haberme perdido demasiado. Sí, sobre eso, bueno, fueron bastante vagos cuando hablaron con nosotros. ¿Qué sucedió realmente, si no te importa compartirlo? Tendría que ser un idiota para no darse cuenta de que casi toda la clase estaba prestando mucha atención a esta conversación. Sin embargo, no fue una sorpresa que la gente sintiera curiosidad. Tanaka se dio a conocer al expulsarse de la boca de Izuku, alarmando a muchos de sus compañeros de clase, así como a Izuku. Bueno, ya ves, el maestro con los ojos brillantes puede borrar las peculiaridades mirándote. Y tengo el jodidamente importante trabajo de ser también sus órganos además de su peculiaridad, y él usando su peculiaridad me impidió hacer ese trabajo. Dark Shadow cruzó la habitación y pareció inspeccionar a Tanaka con Tokoyami caminando detrás de él. Parecería que compartimos el don y la maldición del compañerismo eterno. Uraraka interrumpió a los dos adolescentes con cabeza de pájaro antes de que cualquiera pudiera cambiar la conversación. Espera, no estamos pasando por alto esto. Entonces, ¿eres una peculiaridad sensible que mantiene vivo a Izuku? Eso suena un poco arriesgado. Bueno, eliminar una peculiaridad no es exactamente fácil, Eraservich es una de las únicas personas que pueden hacer eso. Hey. Cuida el idioma. A pesar de que tienes tu propia conciencia, no tengo ningún problema en enviarte a ti y a Izuku juntos a la detención.
Ahora que todos conocen los nombres de los demás y lo que sea, salgan y prepárense para la evaluación de peculiaridades. Aún es importante saber dónde están comenzando para que podamos realizar un seguimiento de su crecimiento. Cuando salieron de la habitación, un niño con un extraño cabello en forma de bola se rió entre dientes groseramente. Trata de no morir esta vez, chico baba. Wow, esa fue una forma rápida de hacer que Izuku se sintiera como una mierda otra vez. Pocos sabían, pero mientras los estudiantes héroes ponían a prueba su fuerza y sus peculiaridades en la escuela, una multitud de villanos irrumpió en la USJ. Shigaraki estaba listo para pelear y cargó con su Nomu solo para descubrir que estaba vacío. ¿Qué? ¿Dónde está todo el mundo? ¿No aparecieron los NPC? ¿Dónde está el jefe? Kurohige permaneció calmado externamente e hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie instigara al ya furioso hombre niño. Internamente saltaba de alegría. No había nadie aquí, lo que significaba que Aizawa tampoco estaba aquí y no se vería obligado a hacerle daño al hombre. Tal vez hubo un cambio en el horario. ¿De qué sirve tener un espía si ni siquiera podemos obtener la información correcta? Ese es un buen punto. Bueno, es posible que no hayan podido alcanzarnos sin romper la cobertura, o simplemente podrían no haberse dado cuenta del cambio. Kurohige, silencia tu cuadro de diálogo antes de que te convierta en polvo. Él simplemente asintió en respuesta. Ponte en contacto con ese espía idiota y averigua exactamente cuándo estarán aquí. Volvió a asentir, la orden de silencio aún no había sido levantada, así que todos regresaron derrotados y él observó en silencio cómo Tomura destruía el bar al que llamaba hogar. No tenía posesiones ni nada que pudiera llamar suyo, pero como lo pusieron a cargo del bar, apreciaba todo lo que había allí. Sin embargo, no pudo hacer nada más que quedarse quieto mientras Tomura convertía la mayor parte en polvo en una rabieta sin rumbo después de que Sensei indicara su decepción por el error. Daría cualquier cosa por ser libre, pero eso simplemente no estaba en las cartas para él. La clase se paró frente a la pizarra que les mostraba a todos sus clasificaciones. La amenaza de expulsión aún flotaba en la mente de todos. Tanaka se comprimió lentamente y volvió a meterse en su cuerpo. Estaba tratando de acostumbrarse al método de hacer que Tanaka escapara por sus poros, pero tomó mucho más tiempo y significaba que siempre se sentía viscoso después. Sin embargo, no podía negar que su movimiento de guantelete de baba se veía mucho más genial que solo proyectiles, vomitando a Tanaka sobre sus enemigos. Izuku se encontró en la tabla y estaba en el cuarto lugar de la clase y se sintió bastante bien al respecto. Todos los que lo habían hecho mejor que él eran una potencia absoluta. Yaoyorozu era razonable al principio ya que tenía poderes de creación divinos. Shouto estaba en segundo lugar, nuevamente tenía sentido ya que tenía una poderosa peculiaridad de hielo. Y, por supuesto, Bakugou también estaba por delante de él, pero una vez más solo por unos pocos puntos. Una parte de él esperaba que Bakugou estuviera nervioso porque había un nuevo precedente de que Izuku estaba solo unos puntos detrás de él y ganando. Al final de la tabla, Mineta estaba en el último lugar. La amenaza de expulsión fue una artimaña lógica para hacerte dar lo mejor de ti. Sin embargo, si continúas acosando a tus compañeros de clase, serás expulsado de todos modos. No enseño a estudiantes sin potencial. En general, fue un buen día, incluso si la gente todavía lo miraba un poco. Pero pensó que era una consecuencia natural de casi morir el primer día de clases. Se dio cuenta de que Shoji y Hiro parecían estar mirando un poco más que los demás, pero tendría que ser un hipócrita para juzgarlos por eso. Puede o no haber estado mirando a Shouto más de lo aceptable en el transcurso del día. Por lo general, no sería así de espeluznante, pero tenía demasiados pensamientos para ser una persona razonable y respetuosa. Pensamientos sobre qué tipo de persona era Endeavor, sobre qué tipo de vida vivió Shouto, cómo se sentiría Shouto acerca de su madre, sobre si la persona que Rei conoció hace 10 años seguía siendo la persona que era Endeavor o si había cambiado. Estaban empacando de la clase cuando las consecuencias de sus acciones llegaron a él en forma de Shouto Todoroki. Hizo una pausa por un momento y rápidamente se convirtieron en solo ellos dos en la clase. Hoy, solo necesitaba mantener la calma. Con un poco de suerte sería como Rei y estaba bien hablar con ella. Me has estado mirando. Wow, eso no es falso sino muy directo. No. Bueno, tal vez un poco. Esta respuesta fue completamente ignorada. Mucha gente se queda mirando, pero o me miran con enfado o con celos, algunos me tratan como a una celebridad. Te ves confundido y triste. Quiero saber por qué. Vaya, está bien, supongo que fui menos sutil de lo que pretendía ser.
Ya veo, mi padre te envió a espiarme, pero no eras tan hábil como esperaba. ¿Qué? ¡No! Tu padre no me envió. Hielo comenzó a formarse alrededor de su mano como una daga y cayó en una posición defensiva. ¿Pero alguien lo hizo? ¿Fueron villanos? Empujó a Izuku contra una pared con el cuchillo de hielo apuntando a su cuello. ¿Quién te envió? Claramente no estabas bien entrenado en el arte del engaño. No tengo ningún problema en obligarte a que me lo digas. Tu mamá me preguntó. De repente, toda la lucha y la agresión se desvanecieron de su rostro y se convirtieron en pura conmoción, pero el cuchillo permaneció desagradablemente cerca de su persona. ¿Qué? ¿Mi madre? ¿Por qué diablos enviaría a ella a un espía? No soy un espía. Solo soy amiga de ella y cuando supo que iría a la UA me pidió que cuidara de ti. Oh Dios, por favor no me apuñales, ella solo quería que tuvieras un amigo. Finalmente, se desechó el cuchillo de hielo y se dejó que se convirtiera en un charco en el suelo. Ella quería que yo tuviera un amigo. Sí. Estaba preocupada por ti porque sabe lo malo que puede ser tu padre. Shouto parecía estar teniendo al menos 3 crisis existenciales a la vez, por lo que Izuku le dio todo el tiempo que necesitaba para responder. Veo. No me di cuenta de que ella todavía se preocupaba por mí. ¿Qué? Ella se preocupa mucho por ti. No negaré que cometió grandes errores, pero definitivamente te quiere mucho. Tanaka decidió darse a conocer desde el interior de la cavidad torácica de Izuku. Sí, hombre, ella está muy arrepentida por todo el asunto de quemarse la cara y ahora es una gran dama. Tanaka. Se frotó la nuca con torpeza. Lo siento por él, no es exactamente el más sensible. No me importa lo que diga tu peculiaridad. Aunque debo preguntarte cómo conociste a mi madre, ya que está encerrada en un hospital psiquiátrico y no se le permite salir. Suspiró con tristeza. ¿Realmente necesito explicártelo? ¿Viste mis cicatrices? ¿Escuchaste a Bakugou gritando que tenía una peculiaridad de activación forzada? Y ahora sabes que soy amigo de tu madre, que está atrapada en un hospital psiquiátrico. Shouto asintió lentamente en respuesta, reconstruyéndolo en su mente. Veo. Me has dado mucho en qué pensar. Ante eso, se alejó sin decir una palabra más. Después de que se fue y estuvo fuera del alcance auditivo, Tanaka se rió a carcajadas. Hombre, ese tipo es una especie de idiota, me gusta. Capítulo 8. Usj parte 1. Aizawa estaba tan malditamente cansado. Este año de estudiantes fue más agotador que cualquier otro, y eso fue particularmente desconcertante ya que solo había pasado una semana del año. El primer día cometió un error estúpido y usó su peculiaridad con la única razón de intentar que un niño hablara con claridad. En el pasado, había sido una estrategia muy efectiva para calmar un salón de clases y hacer que los estudiantes se concentraran. Pero en lugar de hacer que dejara de murmurar, lo hizo quedar plano en el acto porque no entendieron completamente su peculiaridad. Y ni siquiera iba a entrar en el trauma de casi matar a un niño con una sola mirada. Si eso no era una señal de que necesitaban comenzar a enseñar de manera diferente, no sabía que lo era. Entonces, tanto los maestros de salón como Nezu se sentaron y trabajaron en la elaboración de un nuevo plan de lecciones que se enfocaba en asegurarse de que los maestros entendieran mejor a los estudiantes antes de comenzar algo peligroso. Esto también se extendió a asegurarse de que los estudiantes tuvieran una mejor idea de cómo cuidarse y mantenerse seguros. Recover y Giel había defendido esto durante años, por lo que se remitieron a su juicio para muchas decisiones. Lo que todo esto significaba es que estarían aprendiendo habilidades de recuperación y primeros auxilios junto con entrenamiento básico de combate durante el primer mes antes de comenzar algo complejo o cualquier tipo de combate de estudiante contra estudiante. Entonces, lo que estarían haciendo hoy es practicar rescates acuáticos en la USG. Si tuvieran tiempo, comenzarían a enseñar RCP. También usarían sus disfraces por primera vez, así que con suerte eso ayudará a levantar la moral de la clase, que había estado bastante baja después del incidente de Midoriya que casi muere. Y si eso no lo había ocupado lo suficiente, tenían que actualizar la seguridad de toda la escuela. Tuvieron 2 robos diferentes la semana pasada, aunque solo informaron uno al público. Estaba la puerta destruida y luego el caso más misterioso en la USG solo un día después. El primero se explicó fácilmente y fue increíblemente obvio. ¿Cómo podrías perderte todas las alarmas a todo volumen y la estampida de estudiantes que provocó? Los medios querían entrar en UA, por lo que uno de ellos rompió la puerta, o más probablemente, un villano rompió la puerta para usar a los medios como distracción. El otro, sin embargo, era muy extraño.
Todos los sensores y cámaras en la USG se habían apagado, por lo que al principio pensaron que se trataba de algún tipo de ataque cibernético, pero cuando Oudog lo revisó, encontró más de 100 aromas diferentes mezclados. De alguna manera, alguien consiguió un ejército en UA y estaba esperando a que llegara su clase. Claramente estaba dirigido específicamente a él y a su clase, ya que el apagón comenzó apenas un minuto después de que su clase hubiera llegado si hubieran usado el plan de horario original. Así que ahora se tenían que implementar nuevos sistemas, aunque afortunadamente era bastante simple, pero marcaría una gran diferencia en cualquier ataque futuro. Era una pequeña caja que estaba conectada a los sistemas de cámaras y todo lo que hacía era proporcionar una señal constante al campus. Pero si esa señal se apaga o se interrumpe incluso por un segundo, se activarán las alarmas y se notificará automáticamente a la policía, junto con los héroes cercanos. De todos modos, planteó bastante preocupación sobre cómo obtuvieron acceso al horario de clases. Claro, estaba claro que el intruso usó el descanso el día anterior para conseguirlo, pero no es exactamente fácil escabullirse de docenas de héroes y cámaras. La teoría actual era que el perpetrador tenía algún tipo de peculiaridad de camuflaje o simplemente usó la forma en que ingresaron nuevamente a la USG para reducir la cantidad de cámaras que necesitaban para esquivar. Se estaba preparando para llevar a los niños al autobús para la excursión planificada. Estaban demasiado enérgicos ya que sabían que saldrían del campus principal hoy. Luego recibió un mensaje de texto del idiota de Olmigti. Llegaré 15 minutos tarde y me reuniré con usted en USG para estar allí cuando comience la lección. Espero poder enseñar contigo. Era absolutamente exasperante que a un idiota así se le permitiera enseñar. No tenía credenciales y seguía llegando tarde. Afortunadamente, Nezu realmente lo había criticado por luchar contra el crimen en su viaje. Le tomó 3 horas llegar a la escuela ese día ya que seguía luchando contra los villanos. 3 horas. Cuando el idiota se quejó con su compañero profesor sobre cómo no podía simplemente pasar junto a alguien que necesitaba ayuda. Así que Aizawa hizo un diagrama de flujo útil para él. ¿Ves a un criminal en tu camino al trabajo? ¿Deberías involucrarte? ¿Hay un héroe en escena o cerca? Si es así, entonces cállate y vete a la escuela, idiota absoluto, pueden manejarlo sin tu torpeza. ¿Por qué diablos pasarías tus 3 horas luchando contra villanos que los héroes ya estaban manejando? Si no, pide refuerzos y ayuda hasta que aparezca ese héroe, luego te vas inmediatamente y te pones a trabajar, bufón inútil. No pierdas tu precioso tiempo hablando con la gente o respondiendo preguntas inútiles. Y de hecho notifícanos que llegarás tarde, lo siento, excusa de profesor. Aizawa sintió que su gráfico fue increíblemente útil y claramente hizo su trabajo ya que redujeron su desvío heroico de 3 horas a 15 minutos y un mensaje de texto que decía que llegaría tarde. Dios no permita que el hombre haga su trabajo y llegue a tiempo, se aseguró de dejar clara su opinión en el texto de su respuesta. De repente hubo una cabeza sobre el hombro, pero tuvo una suposición de quién era ya que había pocos que entrarían en su espacio personal sin miedo. Au, al menos puedes fingir que te gusta. Es un buen tipo, incluso si no es el mejor en la gestión del tiempo. Se giró y miró a Izashi, su esposo y compañero de estudios. No le he mentido en nada de lo que he dicho. Y si estás tan lleno de energía, ¿qué tal si la usas para que los niños problemáticos se vistan con sus disfraces y los suban al autobús? Le gustaba fingir que le molestaba, pero ambos sabían que estaba feliz de que Present Mic se uniera a ellos en la excursión. Decidieron que sería importante tener un héroe de combate adicional en caso de que los villanos intentaran el mismo ataque nuevamente cuando estaban en la USG. Bromas sobre usted, señor. Grumpy Pants, en realidad me gustan los niños y estaría encantado de ir a buscarlos, creo que tenemos un gran grupo este año. Son animados y nada más. Con una sonrisa brillante, se dio la vuelta para irse. Te veré en el autobús y trataré de ser al menos un poco más fácil con Olmig, todavía está resolviendo esto del maestro. Simplemente emitió un gruñido en respuesta, pero Mick sabía que era un gruñido que transmitía su afecto. A Aizawa le preocupaba que esos criminales pudieran intentar entrar de nuevo, aunque ni siquiera estaban seguros de cómo entraron la primera vez. Quizás una peculiaridad de la deformación, una peculiaridad de los túneles, alguna versión de permeación que se extiende a otros. Se ató el cabello hacia atrás para que no estorbara y no se notara en una pelea, en caso de que esos bastardos aparecieran. Tan pronto como estuvo a 15 metros del autobús, ya escuchó el alboroto que provenía del interior.
De pie en la parte delantera del autobús, tenía un poderoso deseo de borrar la peculiaridad en mí para bajar el volumen, pero prefería no arriesgarse a asesinar a uno de sus estudiantes. Aunque no lo admitiría, el evento realmente lo había sacudido ya que nunca antes había lastimado a alguien con su peculiaridad. Estaba un poco nervioso por tener a Midoriya en su clase, ya que usar su peculiaridad por costumbre podría hacer que el niño sufriera un ataque al corazón. Definitivamente estaba un poco aliviado al ver que el atuendo de dicho niño problemático cubría todo su cuerpo y no mostraba nada de piel, lo que significaba que su peculiaridad no haría nada a menos que estuviera dañado. Llevaba un traje estilo traje de neopreno, un material similar al traje de Asui. Lo cual tenía sentido ya que con frecuencia estarían sumergidos en limo o agua, respectivamente. Una gran diferencia que fue visible de inmediato fue su casco, que era algo duradero que combinaba con el resto de su atuendo con el esquema de color negro y verde oscuro. El diseño era lógico, ya que el único órgano importante que le quedaba era su cerebro y necesitaba ser protegido más que en cualquier otro lugar. Claramente, era un atuendo destinado a un luchador más defensivo con una armadura intercalada en el disfraz. La única pieza no estándar que se destacó fue proteger su columna vertebral, la otra debilidad principal que tenía el estudiante además de su cerebro. Había apoyado firmemente a Recovery Girl este año en su continuo impulso para ajustar las solicitudes de disfraces para que se basaran más en la efectividad, incluso si le restaba estética. Hubo varios estudiantes que terminaron necesitando una revisión masiva de sus disfraces, Hagakure y Yaoyorozu necesitaron el suyo completamente renovado una vez que tuvieron el material necesario para crear telas que funcionaran junto con sus peculiaridades. No había forma de que enviara a sus estudiantes al campo desnudos, o casi desnudos en el caso de Yaoyorozu. Se sentía como si estuviera conduciendo todo un circo a la USG con lo ruidoso que era todo el mundo. Luego, una persona fue lo suficientemente fuerte como para cruzar una línea arbitraria de cuán paciente podía ser y se dio la vuelta. Haré girar este autobús y podemos pasar las próximas 3 horas repasando la historia de la ley del héroe si lo prefieres. El autobús se quedó en silencio. Es lo que pensaba. Ahora cállate durante los 5 minutos más que tardan en llegar a la próxima persona que hable será castigada. Su esposo le sonrió. Pero no puedes darme una detención, no soy un estudiante. Así que Aizawa hizo lo razonable y detuvo el autobús y escribió una nota rosa que le entregó a Present Mic antes de comenzar a conducir de nuevo. Buen trabajo, eres el primer maestro en recibir detención. Hubiera sido grosero y condescendiente castigar a su esposo excepto por el hecho de que sabía que Izashi lo encontraba absolutamente divertido y estaba luchando por no estallar en carcajadas. Finalmente llegaron después del viaje de 10 minutos que se sintió más largo ya que sabía que había una posibilidad de que les emboscaran adentro. Pero realmente no había mucho más que pudieran hacer a menos que estuvieran preparados para no volver a usar las instalaciones nunca más. Habían ido allí muchas veces con el personal para investigar y no tenían problemas ni señales de futuros ataques, pero claramente había una fuga de información junto con algún tipo de peculiaridad de transporte en juego. Y esas dos cosas juntas significaban que eventualmente vendría un ataque y solo tendrían que morder la bala y estar preparados para ello. Antes de que entraran, recibió el visto bueno de Trecia dentro de que todo estaba bien y que todas las medidas de seguridad aún estaban activas y en su lugar. No le gustaba la idea de entrar sin el MIG, pero también reconoció que la posibilidad de repetir el ataque era increíblemente baja. Se necesitaría un villano verdaderamente idiota para probar exactamente la misma estrategia 2 veces y esperar que funcione. Así que todos entraron y sutilmente miró a su alrededor en busca de cualquier señal de villanos mientras los niños estaban concentrados en la lección de 13. Entonces, justo cuando comenzaba a calmarse con la falta de villanos atacando a su clase, uno de los nuevos sistemas de alarma se dio a conocer. Era una alarma simple, pero les ayudó a cubrir sus bases ya que no estaban seguros de qué sucedió exactamente. Era una gran campana sostenida por una palanca, por lo que si por alguna razón se interrumpía la energía, la campana bajaría, notificando a todo el complejo del peligro. Y como aprendieron durante la mitad de la conferencia de Kirten, una gran campana de hierro es increíblemente ruidosa. Todos afuera y de regreso al autobús. Ahora. Casi de inmediato escuchó la voz de pánico de Mina. Las puertas están cerradas. Luego, ni un momento después, Shoji arrancó dichas puertas de sus bisagras con múltiples brazos doblando el metal. No importa. Hizo notar que Shoji era uno de sus estudiantes que no parecía ceder ante la presión.
Sin embargo, no tuvo tiempo de abordar eso o el hecho de que alguien logró cerrar las puertas, probablemente otro uso de cualquier peculiaridad podría desactivar los sistemas de seguridad. Sin embargo, antes de que pudieran llegar lejos, apareció un portal giratorio en el área central y comenzó a verter villanos fuera de él. Necesitaba controlar esta situación rápido antes de que empeorara aún más. 13. Saca a los estudiantes de aquí, Mick y yo los detendremos hasta que lleguen los refuerzos. Hizo una pausa por un momento para pensar. Olmigt estaba solo a unos pocos, e incluso con la peculiaridad de Mick siendo buena para los grupos, había cientos de villanos que se acercaban a ellos. No pelearían para ganar, solo para ganar tiempo para que llegaran Olmigt y el resto de los maestros. Todoroki, quiero que crees tanto hielo como puedas entre nosotros y esos villanos. Simplemente recibió un asentimiento en respuesta antes de que se formara un enorme glaciar a lo largo de la escalera y casi alcanzara el techo muy alto del Ausg. Parecía exagerado, pero ciertamente hizo el trabajo y fue lo que pidió, así que no podía quejarse. Necesitaban todas las ventajas que pudieran tener en sus manos, por lo que no tuvo problemas para que sus alumnos aprendieran la moderación y la moderación otro día. Todos sus estudiantes se dirigieron a la salida ahora abierta mientras estaban atentos a cualquier intento de los villanos de alcanzar a sus hijos. Luego escuchó un extraño silbido seguido de gritos desde atrás. La fuente de los gritos era que la mayoría de su clase caía a través de portales hacia lugares desconocidos. Si eso no fuera suficientemente malo, la barrera de hielo explotó en grandes trozos de hielo que volaron en todas direcciones. La buena noticia fue que estos trozos de hielo golpearon a muchos de los villanos cercanos y los incapacitaron mientras extrañaban a los héroes que estaban más lejos y en menor número. La mala noticia era que una figura corpulenta se encontraba en el centro del hielo y parecía ser un monstruo sin mente con el cerebro expuesto. Pero no era el mejor héroe para luchar contra monstruos. Era un depredador de emboscada que usaba la velocidad y el sigilo. Sin mencionar que su peculiaridad probablemente no haría nada, ya que la superfuerza generalmente se basa en mutaciones. Por otro lado, ese Warper muy problemático que acaba de lastimar a sus hijos, ciertamente estaba usando una peculiaridad de emisor que podía interrumpir, especialmente porque Midoriya era uno de los estudiantes desaparecidos y ya no tendría que contenerse por su bien. Mick, 13, ustedes dos manejan esa monstruosidad, yo me ocuparé del hechicero. Entiendo. Mick dio su afirmación gritando una ráfaga de sonido enfocada directamente a lo que fuera que acababa de atravesar esa enorme pared de hielo. Si el grito no obtuvo una reacción del grande, pero se enfrentó a cualquiera de los otros villanos que intentaban abrirse paso. Sin embargo, les dio la información desconcertante de que no era solo otro villano con una peculiaridad de mutación. Lo vieron sangrar por las orejas a causa del ataque sin el menor indicio de que se diera cuenta. Corrió hacia donde sus estudiantes estaban peleando con sus ojos de un rojo brillante. El intento más reciente del hechicero de crear una puerta se derrumbó sobre sí mismo cuando borró la peculiaridad. El hechicero estaba al otro lado de la puerta destruida, pero Aizawa estaba cubriendo terreno rápidamente mientras el cuerpo brumoso se condensaba en algo cada vez más humanoide. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, su enemigo se lanzó a un lado para desaparecer brevemente de la vista detrás de las puertas aplastadas. Como esperaba, no quedó ningún villano una vez que llegó allí y, en cambio, pudo verlo al otro lado de la USG, hablando con el hombre que parecía ser el líder. Según los sonidos del combate alrededor de la USG, los estudiantes teletransportados estaban cerca. Miró a la mitad restante de sus estudiantes. Probablemente habrían perdido más si no hubieran podido salir primero. Muchos de ellos parecían ansiosos por volver a la batalla, pero este no era el momento para ello. No me importa cómo se sientan todos sobre el honor o el orgullo, todos ustedes se van a ir ahora mismo. Quédate cerca del autobús, Lida, necesito que empieces a pasar lista para saber quién está y quién no. Antes de que alguien pudiera responder, Olmigt voló sobre ellos y atravesó las puertas delanteras. Dejó que el patán se concentrara en luchar contra los villanos, mientras él se enfocaba en sacar a sus hijos de allí, corriendo de regreso para escoltar a los estudiantes para que los otros maestros pudieran manejar la batalla sin preocuparse por ellos. También necesitaba permanecer cerca de los estudiantes evacuados en caso de que ese bastardo deformador intentara otra forma de robar a sus estudiantes. De los estudiantes desaparecidos, pudo ubicar fácilmente a Bakugo y Todoroki por las explosiones y los glaciares. Parecía que Bakugo estaba en el área de aguacero mientras Todoroki estaba en la conflagración. La plaza central estaba en absoluto caos. 13 acababa de destruir un brazo de la gran criatura solo para verlo crecer nuevamente en segundos.
Mike estaba ocupado reprimiendo a los grupos de villanos que seguían a los estudiantes que escapaban de las zonas de desastre. Olmig se había golpeado involuntariamente en la cara cuando el villano de la niebla había colocado repentinamente una pequeña puerta warp frente a su líder y la otra detrás de la cabeza de Olmig. Todo mientras algún villano cubierto de manos monólogos sobre asesinatos y videojuegos. Una vez que se curó por completo, el monstruo se giró y lanzó un poderoso golpe a Olmig que se encontró de la misma manera, provocando una explosión de aire masiva que impidió que cualquiera de los otros héroes se acercara y ayudara. Era un testimonio de cuán poderosa era la criatura que podía igualar a su héroe número 1 en fuerza bruta. Porque si bien su aversión por el hombre no era un secreto, no podía negar que tenía más poder en bruto que cualquier otra persona. Comenzó a dirigirse a la zona de inundación donde Asui y Midoriya parecían estar esperando una oportunidad para escapar sin quedar atrapados en el caos. Por suerte no estaban heridos y no parecían haber estado en muchas peleas. Pero antes de llegar a las escaleras, el villano cubierto de manos se volvió directamente hacia ellos con lo que parecía ser una sonrisa. Bueno, si Minomu no puede vencerte en tu mejor momento, tal vez te ayude si te distraes porque estoy convirtiendo a tus estudiantes en polvo. Parecía ser una fuerte indicación de que cualquier peculiaridad que tuviera era la que usaron para irrumpir en la escuela la primera vez. También estaba bastante seguro de que sus alumnos eran duros, pero no tanto como su puerta reforzada. Entonces, si pudiera destruir esa cosa masiva, ¿qué pasaría con sus estudiantes? Olmig se enamoró del anzuelo obvio y se giró para detener al hombre solo para ser abordado por el gnomo tan pronto como apartó la mirada de su oponente. Su objetivo parecía ser Asui, quien estaba razonablemente congelada por el miedo. Sus ojos ardían con el deseo de usar su peculiaridad para protegerla, pero Midoriya estaba justo a su lado. Estaría salvando a un estudiante solo para matar a otro. Ese mismo niño problemático se paró frente a Asui, lo que hizo que la sangre de la maestra se helara cuando Midoriya parecía estar en peligro de morir por segunda vez en la primera semana de clases. Cuando el villano cubierto de manos golpeó con su mano a su estudiante, Midoriya regresó del mismo modo y comenzó a lanzar golpes lo suficientemente fuertes como para romper audiblemente al menos algunas costillas. Ambos comenzaron a gritar cuando la mano del villano comenzó a hundirse en su estómago, pero rápidamente quedó atrapado en la baba que explotó de la herida. Después de lo que parecieron horas pero fueron solo segundos, Aizawa finalmente llegó allí y se estrelló contra el villano, arrojándolo al suelo con la mayor violencia posible. Finalmente descubrió por qué el atacante de Midoriya también estaba gritando. La mano del hombre parecía estar parcialmente derretida, como si hubiera estado empapada en ácido. Antes de que pudiera contener a su enemigo, el villano cayó en una niebla púrpura y no volvió a aparecer por ninguna parte. Al mismo tiempo, Olmig finalmente lanzó a la enorme criatura al aire y a través del techo del Ausg. Finalmente terminó y los otros profesores llegaron rápidamente después, apenas 10 minutos después de que comenzara todo el lío. Pero eso no ayudó a Midoriya, que se retorcía de dolor por el hueco en forma de mano en su torso. No podía desangrarse ya que no tenía sangre, pero eso claramente no afectó el dolor que sentía. Los dos villanos que parecían estar a cargo habían escapado, pero no sin heridas, y todos los demás fueron atrapados. Incluso con cientos capturados y 19 estudiantes a salvo, todavía se sentía como si hubieran fallado.